Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala. Hoy que precisamente nuestra Santa Iglesia Católica nos propone la conmemoración en advocación a la Santísima Virgen María de Nuestra Señora de las Mercedes, Catedral de Jericó, inicia, pero nos propone la de la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, la dolorosa, las 7 espadas que atraviesan su alma en la profecía, que desde mismo Isaías, y es un texto controversial allí entre las religiones cristiana, judeocristiana y judía, la interpretación que se hace de una hija de Israel, joven, mujer, en su época bien jovencitas, doncellas, que dará a luz un hombre que le pondrá por nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros. Y de ahí pues que se llegará el momento en que unos animales y otros pastarán juntos. El lobo y el cordero, en fin, o el lobo y la ovejita, que es más frágil, los extremos. Pero uno invitaría más a mirar desde la perspectiva lingüística o epistemológica incluso, del conocimiento, o del asunto semiótico, de interpretación, porque cada lectura de realidad entre miles y millones de seres, en contextos, en circunstancias que unas son compartidas, otras no, eso pone en un asunto de cómo devolverse en la historia para tratar de interpretar las hermenéuticas y poder hacer una anamnesis, una actualización ambiental, planetaria, transgeneracional, de miles de años. Humanamente eso es imposible. Racionalmente imposible. Y materialmente imposible. De ahí que la necesidad fundamental es tener en la gracia de Dios, en la divinidad, cualquiera sea, o el concurso de divinidades, porque eso nos puede ya del pueblo judío llevar al pueblo griego, sumerios y más allá, y salir de esta humanidad para ver otras humanidades antes y bueno, viajar infinitamente, pero esa memoria está perdida, como dice Irene Robledo Strauss, como dice tanta gente, como Peter Senge, como Hawkins, tantos que han habido, Carl Gustav Jung, bueno, hablando de los más contemporáneos, pero en esa época de los sabios judíos, de los sabios griegos, de los maestros de la filosofía, los pensadores, ni juntándolos a todos, haciendo una constelación familiar como a esta propuesta de un psicólogo por allí, que esa es otra de las formas, se podría armar ese arquetipo, porque humanamente es imposible, ni juntando los miles de millones de seres vamos a hacer siquiera una partícula de lo que es Dios, que ha sido, que es y que será omnipotente, omnipresente y omnisciente. Eso es soberbia, eso es, como hemos dicho siempre, espiritual, mental y emocional. Y no tendría sentido, cuando realmente lo que hay que tratar es de ver cómo, desde las diversidades del ser, de sus clanes, de sus grupos, de sus comunidades, desde esa intimidad, cómo es esa relación mística del ser, mistificación. Cómo conectan sus tejidos de confianza, empiece en la familia, a nivel orgánico, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel espiritual, en esa tríada, cómo cada quien está haciendo su trabajo, un proceso, y ahí mismo hacer la lectura y ya poder mirar con otros que se salen del clan o que interaccionan entre clanes, porque no habitan allí, sino que son itinerantes, migrantes, y hay una entrada y salida, hay un intercambio de
de informaciones biológicas, culturales, energéticas, con circunstanciales en cada espacio-temporalidad y energía. Entonces el nuevo nodo, entonces eso es imposible hacerlo humanamente. La divinidad, la vivencia propia, que es natural, hay que vivirlo. Estamos aquí en este plano haciendo un aprendizaje en esta escuela, y en nuestro caso la escuela mística con Jesucristo. Otros tendrán su maestro, otros tendrán su guía, pero hay que hacer escuela en la tierra y conectado al mismo sistema atmosférico, a la misma galaxia, a las mismas dinámicas. Desde allá, desde esa referenciación, se mueve esta tierrita que es un astro pequeñito, una estrellita pequeñita, con vida. Habrá que ver si otras también, y esos seres otros no visibles en otros planos, en otras dimensiones, en otras consideraciones de espacio-temporalidad. Es que es muy difícil abstraer. La mente humana es muy limitada para hacer una percepción que vaya más de triangular con los ojos, largo, ancho y profundidad. ¿Cómo va a haber una cuarta dimensión? Pues hay que sentirlas con el corazón, hay que tener la intuición, o hay que tener muy entrenado ese Atman, esa alma, esa mente, ese cuerpo. Mantener eso en una armonía perfecta. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Amén. Para que uno pudiese estar siempre en paz. Ya que doblan las campanas, recibir el dolor con paz, recibir la alegría con paz, o sea, unidad de contrarios. Y poder en paz aceptar, en obediencia, en humildad y en mansedumbre, que somos una partícula frente al absoluto. Y ahí se evita uno muchos tropiezos en la vida, muchas dificultades, muchas contrariedades que lo que hacen es restarle energía potencial que la habría de estar uno utilizando, o digamos más bien circulando, porque no hablemos de esa reciprocidad económica de utilizar, de dependencia solamente del ego, ¿no? Sin exaltar el ego. Somos miles de millones de egos. Bueno, y hasta el ego. Vamos en ese juego del ego tejiendo. Para poder sintonizar y hacer la polifonía con los otros seres, todos vivos, sintientes, otros pensantes también, quizá otros más espirituales. Pero en esos procesos de vida es donde hay que entrar a triangular. Entonces, ¿para qué hacer un ejercicio hacia atrás y darle la prioridad? Si hay es que estar situados en el eterno presente que somos siendo ahora y venir. Bueno, ¿quiénes tienen información de lo que llamamos futuro, prospectiva, una prefiguración? Como ahí hacía nuestro hermano David en el Salmo 31, que tenemos hoy en la palabra precisamente del Evangelio de San Juan, cuando Jesús en la cruz ya le dice a María, ahí tienes a tu hijo, al discípulo Juan de Jesús, por tanto va a ser discípulo suyo y lo recibe en su casa, en el alma, se interpreta también allí, puede ser, la palabra que le atraviesa el alma, porque es cambiar del hijo de Dios a un hijo de la naturaleza, a un hijo humano, a uno similar, a una criatura también corruptible que se muere, y miles de millones, va y le encargo todo ello, porque usted es la iglesia, usted es la esposa del esposo, usted es la Eva de esta generación, y él es el Adán, para ese camino al cielo, ahí tiene usted a tareita, ese compromiso, esa es la misión, bendito Dios. Y en ese momento también exaltando a ese sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, en la carta a los hebreos, precisamente maestro, Jesucristo en la cruz, sacerdote en la cruz, el propio sacrificio, inmolando su cuerpo para que entrega voluntariamente, porque la prefiguración ya estaba hecha. Lo decía ahora de pronto interpretando en David, en el Salmo, en tus manos encomiendo mi espíritu, viéndose en ese momento de aflicción, hecho esa narrativa, ese texto, llámese material probatorio, evidencia, se toma desde
antigua, desde la antigua alianza, desde el momento en Dios, el Señor Dios, no se hablaba todavía del Señor Jesús. Sin embargo, de algunos de los profetas, reyes y según se interpretaba también en su momento, porque el pueblo judío no podría decir directamente Dios, sino que se tenía que referir a, lo decía Jorge Iván en la interpretación del Salmo, se tenía que referir a un Yahvé y algo así que es del Señor de los ejércitos, que es la forma y es el contexto, es la sustancialidad en la que los compromete a todos para hacer una representación social, para hacer una prefiguración, los adivinos, los profetas que ven el futuro, entonces también profeta, nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, maestro, sacerdote y profeta. Así que todo ese trabajo hacia adelante es vida eterna, en un eterno presente, listo, primero desde allá. ¿Cuál es el miedo a asumir el reto? ¿O es que hay un interés de no asumirlo? ¿O qué se maneja entre ciernes? Se sabe, las religiones, las políticas, las economías han creado divisiones y las han de crear y siempre, porque en lo humano siempre cada uno quiere ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Quiere ser un diosecito, queremos ser un diosecito y todos habrán de querer ser o diositos en vez de ser diosecitos. Entonces, claro, relativizar al absoluto y relativizar a todo el mundo, pues uno podrá, entre comillas, relativizar a otro cooptándole sus emociones, su inteligencia o su espiritualidad, su creencia. Y depende el estado de vulnerabilidad, cómo está ese ser, biológicamente, mentalmente, espiritualmente, cómo está en su contexto, su realidad, en su relación mística, en la lectura del mundo interior, para poder saber en esa triangulación qué tan vulnerable está. Porque hay una entrega. Entonces aquí viene un elemento clave que viene para lo político, para lo económico, para lo social. Confía, entre comillas, vota y elige a alguien. Un niño en un padre, confía, vota por él, lo elige a él, pues, o el padre no lo eligieron, llegó la criatura a cumplir una misión, pero los padres creen que ellos lo trajeron, que es su hijo. Creemos que es nuestro hijo, que nos pertenece. Y eso tiene mucho que ver con un asunto que se está manejando ahora con la violencia de género, porque creemos que es posesión, que ese cuerpo, que esa mente y que ese espíritu me pertenecen. ¿No acaso es Dios? Por eso la teología del cuerpo es fundamental, en Benedicto XVI creo, y en, bueno, en el derecho canónico y en otras formas de leerlo, en las cosmovisiones, en las cosmogonías. El cuerpo es de la madre tierra, el cuerpo es madre tierra, es humus, y el espíritu es libre. El alma, que hablamos nosotros en la religión judeocristiana, judía y cristiana, es la alianza, es el arca de la alianza, es el templo sagrado donde habita Dios, no tiene dueño, Él, pero ¿qué criatura va a ser dueño? Entonces de ahí vienen los asuntos que hay que entrar a codificar en estas nuevas generaciones para descodificar todo lo que se ha traído por una mala tradición, por una mala influencia. Y eso ha de tener mucho que ver con las mismas madres haciendo un trabajo de reproducir un modelo social anacrónico, antagónico y analfabeta, ambiental, planetaria y cósmicamente. O sea que esa desconexión es desde el ser interior, con el ser con su realidad, o sea, conexión planetaria y una conexión con los universos que somos siendo. Recuerden la propuesta, unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser ambiental, del ser planetario, del ser trascendental. Pero es que para poder comprender, aprehender eso en el alma y hacer, o sea, coherente, necesitamos mucho, mucho. Empiece por recoger la información, recabar la información. Eso implica la gente sintonizarla a todas y tratar de que
se armonicen, se articulen. Y aquí viene un ejercicio clave que es precisamente ahora que estamos haciendo la preparación de la ponencia para la próxima semana, Dios mediante, en el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, un oikoetopoiesis del orden natural en salud ambiental, o sea, pensando salud, ambiente y en este caso desarrollo, como esos eslabones de la propuesta del desarrollo y el desarrollo sostenible o la sostenibilidad, la lectura occidental, y ahí vienen todas estas aristas de lo religioso, ¿cierto? Las aristas de lo político, las aristas de lo económico, y cómo se ha organizado las sociedades en torno a eso, de manera lineal, cartesiana, punto, línea y plano, y siga. Entonces se construyen las realidades basadas en esas representaciones sociales que una persona, un grupo, pues son varios, porque para que sea social, aunque uno solo puede hacer una representación social, ahí viene un vacío enorme, epistemológica, cosmológica y cosmogónicamente, porque el único que hace sociedad no es el hombre, el ser humano, no es antropocéntrico. El ser, cualquiera que observe Wilson, las hormigas, ya está haciendo sociedad con ellas, ya hay una relación social, una representación social con las hormigas, otra especie no humana. Iba a decir Santa Laura allí, Montoya, Upegui, de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, observando las hormiguitas, ahí vio la gracia de Dios, recibió la gracia de Dios y se hizo en la gracia de Dios, viendo en ellas la humildad, el esfuerzo, la forma de organizarse, pues claro. ¿Y eso es qué? Una experiencia mística, conexión con la divinidad, conexión con lo natural, ahí están las especies, las hormigas, y conexión con su corazón, centro de gravedad, esa triangulación. Y eso es innegable, inobjetable, inalienable e imprescriptible de nadie, es solo de Dios, el que habita allí. Y llámelo Dios, otros van a llamar en la cuántica, que es la energía suprema, lo que sea, o el concurso de Dios, es el que, como lo quiera llamar, para nosotros en nuestra religión cristiana, judeocristiana y judía es el amor, pero el amor es el que ha de articular todo. Bueno, si tiene otro, no paradigma, no concepto, no, otra manifestación divina, otra revelación, otra certeza, que es la fe, la creencia, la convicción de lo que no se ve, la certeza de que ha de venir, que ahí está, y uno lo siente. ¿Cómo siente una madre, que estamos precisamente en la madre hablando hoy, la madre celestial, la madre terrenal, la madre nuestra, la madre biológica? ¿Cómo presiente las cosas? ¿Cómo esa supuesta intuición, antes de que ocurran, hace una prefiguración, maneja un montón de hechos? O sea, tiene una mente sistémica, dinámica, compleja, y se ha criticado en ese machismo, que la mujer es muy volada, que anda un montón de cosas, y que el hombre es muy concreto, sí, porque el hombre está concreto en lo material, con todo respeto, o en el placer, o en el tener, o en el poder, pero en una sola cosa y a la vez. Entonces, claro, la ruta lineal, ahí viene el asunto. ¿Qué es lo que requiere el planeta, la Vía Láctea, la relación ontológica cosmotelúrica? Circulación, todo y las partes, todas las partes conectadas con el todo, esa unidad de contrarios, todos en la red, ahí circulando el trompo, para que el tejido, claro que no es como lo define Occidente, un tobogán. El objetivo es dinero, la meta es dinero, el fin es dinero. No, quite eso de ahí, eso es un trebejo, eso es un estorbo mental, espiritual. No se meta en ese juego de la moral, de lo bueno y lo malo, vívalo experiencialmente, pero una experiencia mística, una experiencia natural y una experiencia social, desde su propio ser interior. Alma, mente y cuerpo conecte. Amar a Dios. Shema Israel. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el orden. Dios, hermandad, humanidad, no humanos también.
recordando a nuestro hermano Francisco de Asís, y cualquier otra vocación que puedas tener ahí, o prefiguración, o ilusión, o representación, para que eso te ayude. No nos metamos en el tema del rito, ni en el tema de la esfinge, ni en el tema, no seamos tan superficiales, de echarle la culpa al otro y escudarnos en la información, en el estudio. No, viva su propia experiencia. Usted ha tenido, yo he tenido una experiencia, hemos tenido una experiencia de amor, que nos amemos toda una comunidad, como decía nuestro hermano Pablo, donde la gente ponía en gracia todos los órganos de su ser siendo, y todos los órganos puestos como una comunidad de su ser siendo, comunidad cristiana, y todas las comunidades de su ser siendo, con comunidades paganas. Él le hablaba a los gentiles. Él era romano, aprendió del judío, se hizo cristiano cuando lo tumbaron del caballo, Saulo. O sea, de seres que, como se ha llamado pecador, me gustó mucho lo que decía Pedro Justo Berrío. El olvidar en el pueblo hebreo, las filactelias que le hacen recordar el Shema, el no dar al blanco en el griego. Vamos a darle al blanco, pero es que el blanco es Dios. Vamos para allá, no a una criatura, no al otro, no a seguir a nadie. Es que uno no tiene que seguir a nadie. Seguir donde lo llama la divinidad, que es de la hermana madre tierra, listo. Que es de una comunidad, un pueblo originario, listo, siga para allá, eso lo va llevando, pero ahí está en la mitad del camino. Porque esos astros tienen que conectar algo, de hecho ellos mismos hablan, abuelos y abuelas, y otras dimensiones, esos puentes, hay una conexión cósmica, telúrica, está el agua, inclusive primero hay pueblos originarios que primero está el agua y es más la madre agua que la madre tierra, y así se van yendo. Entonces empieza ese tejido a darle una convicción, porque la fuerza no es un mito, no es una narrativa, no es un discurso, no, es una vivencia que se va compartiendo. Usted vio el arco iris, usted lo vio, y el arco iris es para todos. Vio el sol, sí lo vio, es para todos. Y entonces, ese es el que hay que alinearse, articularse, no en línea. Amornizarse a través del amor, bueno, listo, como los girasoles, a buscar el sol, ya está saliendo el oriente, y ese es el que orienta. Pero ¿cuál norte? ¿Norte por qué? El poder económico, esas otras lecturas, nada de eso sirve para lo que realmente estamos llamados a hacer, a trascender. Tercer nivel. Segundo nivel, bueno, no vamos a trascender, pero vamos a aprehender, listo, vamos a aprehender, a hacerlo nuestro, con H, a aprehender, una aprehensión. Hay que pasar primero por la comprensión. Iba a decir el triaje como en medicina, no, esa palabra no. Esa triangulación, esa circulación, alma, mente y cuerpo en tu centro de gravedad. Ahora sí estoy convencido de que así sea Dios invisible, existe y es más real. Eso que llaman imaginario, que eso que llaman ideal, al contrario, esa es la verdadera objetividad. Todo lo otro es subjetivo. Así esté montado a partir de una, varias o muchas subjetividades, sigue siendo subjetivo. La única verdad, en nuestro caso, es Jesús, que representa Padre Creador, Jesús Redentor y Espíritu Santo Santificador, esa triangulación, esa Santísima Trinidad. Bueno, nuestra cruz, amén. Conexión divinidad, conexión humanidad y conexión terrenalidad. Esa tríada. Y Madre de Jesús, María Santísima, José, Padre de Jesús, putativo, y el niño Jesús. La familia de Nazaret, que es un modelo, una propuesta de representación social para llamar a través del amor a que los seres en lo humano trabajemos por la humanización de los procesos de vida. Luego, y paralelamente, simultáneamente, otras formas de asociación, de socialización con otras especies, cómo conversan. Pero mientras uno aprende a escuchar estos loros y a entenderse con ellos y a saber qué le están diciendo, pues primero entre humanos. Ahora, no es el castellano, tampoco es esa figura del Sancho Panza y
y el indiecito, el que pintan a chiquito, es uno de los de acá, y él con su lenguaje elevado y que todo tiene que ir a un lenguaje escrito y formal. ¿Quién dijo? ¿Por qué? Y esa es una de las cosas que estamos declarando, ¿no? Puede ser un lenguaje de la intuición, visual, auditivo, sensorial, polifónico. Entonces, tesis, por eso necesitamos las geopoéticas del habitar, necesitamos la madre tierra, los sonidos del silencio, necesitamos las 7 sintonías de los 7 colores, los 7 chakras, las 7 espadas de María Santísima, amén. Todo eso hay que saberlo contextualizar, saberlo interpretar y saberlo significar. Por eso, seminario ambiental del orden natural, y una de las esenciales ahí es percepción, experienciación y significación, la segunda tríada. La primera es, retomémosla, ensoñación, imaginación y proposición, la prefiguración. Y en la última tríada viene la mapificación en lo humano, lo social, en lo natural. Podría ser al contrario, si te ves desde otra especie. Habrá quienes creen en reencarnación y bueno, no sé. Y en la otra cultural, que ahí viene la relación cosmogónica con los elementales, como armonizadores, como orientadores. Entonces, todos esos procesos de conexión fundamentales, y empecemos desde allá, desde ahí. Ahora, ¿quiénes traen esa información más segura? Los bebés, incluso antes de nacer. Esos impulsos de esas almas que se van a cruzar, ya el padre, ya la madre, los progenitores, ya traen esa información, ya traen ese ruido. Presiento que va a ser un hijo, presiento que va a ser una hija, presiento que van a ser dos, presiento que no va a ser ninguno, cualquier cosa. Y la madre sí que siente esa energía. Y ella está integrando toda la información energética, cultural, biológica, que percibe, que siente, que está ahí. ¿Cómo la expresa? ¿Cómo la demuestra? ¿Cómo la evidencia? Es que nos tienen a todos enredados con el asunto de quererlo todo soportar en la evidencia, para que sea ciencia. La ciencia basada en la evidencia, no. Tampoco la ciencia basada en la obediencia, ciegamente, no. En alma, mente y cuerpo, no. Ciencia basada en la conciencia. Alma, mente y cuerpo conectados, pero en esto que estamos hablando, espirales de confianza, de crecimiento y de trascendencia ya, al infinito y más allá, claro. Entonces, pregunta, si vamos para allá, ¿somos siendo vida eterna? ¿A qué volver atrás? Sí, tomémoslo como evidencia, pero eso no va a ser el antecedente para arrancar, porque volvemos a lo mismo, un círculo vicioso. Y eso puede tener un doble sentido, un interés oculto, maniqueo, leonino, entretener mientras llegan. De hecho, hemos hablado de ello. Es un trabajo nulo. De volverse a hacer una línea de tiempo, que eso no es lineal, porque el tiempo y el espacio no están separados, es una espaciotemporalidad energética, es un nodo. Miguel Martínez, Miguel, en paz descanse, de la complejidad, las complejidades. Somos nodos de información, nodos de generación de conocimiento, nodos de inspiración, de innovación, cada uno solo, una sola criatura. La necesitamos en la vida porque conecta, enciende todas esas chispas, y somos unas luciérnagas, unos pequeños cocuyos, como decimos nosotros por aquí, unas lucecitas así, una sola, frente a el Dios. Ay, por Dios, para decir que nos vamos a juntar, bueno. Otra forma de prefigurarlo con el arquetipo es el rompecabezas. Hagamos un juego de puzzle con niños y niñas, a ver, y que alguien se lleve una sola pieza y la esconda. Un niño travieso, una niña traviesa, ¿quién lo arma? Y sin haber visto primero cómo era. Ahí es donde está. Y eso hablando de estas coordenadas, buscando ya, pero si ya está pasado, ¿quién la encuentra? Que ya murió, que lo murieron, que se fue, que lo fueron, que volvió, que lo volvieron. No sé, es que ya no es posible y además no sirve. Eso es anacrónico, antagónico y analfabeta ambiental, planetaria y cosmológicamente, porque ya para qué va, ya no encaja, ya desarmoniza. Entonces mire que en lo que estamos ociosos, por eso hay que darle, no es en vano que nuestro maestro
y todos los maestros y los seres de luz nos invitan es a liberarnos, soltar ese Atman, soltar esas esclavitudes, trascender y dejar esto después, es que eso por añadidura llega. Bueno, mis amores, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Bendito el Espíritu Santo que nos ilumina hoy con esta maravillosa meditación que espero sirva para la reflexión. Segundo espacio, invitaría también, Dios mediante, a triangular enseguida con Fundación Cambio Gnosis para ver la aplicación posible. Muchas gracias, hasta pronto.